Bueno, qué emoción. Llegamos. Este año festejamos 10 años de existencia como Instituto Superior de Estudios Psicosociales, Dr. Enrique Pillón Rivière. La historia fundacional comienza en el 2001, un año que marcó una etapa para nuestro país. Allí nosotros comenzábamos esta historia. En ese año se comenzó, durante 5 años, con la formación en psicología social de un grupo de personas que son las que llevarían adelante este proyecto. Elegimos, en ese entonces, la forma de cooperativa como la figura que podría resultar más democrática para organizarnos. En el año 2005 comenzamos los trámites para abrir la escuela y en el año 2007 abrimos por fin. No fueron años fáciles para nuestra escuela. Tuvimos 2 cohortes aprobadas y luego el Ministerio nos negaba la posibilidad de inscribir si no nos aprobaban un nuevo plan de estudios. Sabíamos que esta aprobación llevaría tiempo y cuando nos notificaron esto ya habíamos llamado a inscripción y teníamos inscriptos. ¿Qué hacer? Optamos por una difícil: informar a los inscriptos que no teníamos título de validez oficial, pero seguir en esa lucha para la aprobación del plan y el título oficial. Y lo hicimos. Aclaramos a los inscriptos cuál era la situación y proseguimos al mismo tiempo que tratábamos de cumplir con todos los requisitos que nos pedía el Ministerio. Fueron años difíciles, pero luchamos junto a nuestros alumnos, yendo y viniendo al Ministerio muchas veces. Estábamos convencidos del camino elegido. Y este camino nos permitió saber dónde estaban los amigos y dónde los enemigos. Amigos en el Colegio Profesional de Trabajadores Sociales y enemigos con campaña publicitaria incluida en los canales de Córdoba del Colegio de Psicólogos. Digo Colegio de Psicólogos diferenciando muy bien a de aquellos compañeros psicólogos que trabajaban y trabajan con nosotros en la comunidad y muchos que hacen esta carrera. El Ministerio de Educación de Córdoba tenía para nosotros vericuetos administrativos insospechados y un lenguaje inentendible. Nosotros no entendíamos y ellos tampoco nos comprendían. Pero en este camino nos encontramos con una inspectora que tuvo la capacidad de comprender la complejidad de nuestro plan de estudios y acompañarnos en el sinuoso camino para la aprobación del mismo y obtener la adscripción definitiva. Por eso digo, gracias Cristina Pascual. Por eso en estas jornadas implican un doble festejo. Podemos decir que festejamos 10 años de brindar formación en psicología social y 10 años de lucha. Comenzamos en este proyecto, como dije antes, en el 2001, año que nos conmovió a todos. Hambre, desocupación, políticos que mostraban una realidad que no existía y que no daban respuestas a las necesidades más urgentes. La declaración del estado de sitio hizo que espontáneamente se juntara la bronca acumulada en un solo clamor: que se vayan todos. Las calles se llenaron de jóvenes y no tan jóvenes, luchando codo a codo. Hoy, después de 17 años, la situación se presenta en algunos puntos semejantes. Córdoba tiene el 40% de desocupación. La comida en las escuelas no alcanza y los merenderos han triplicado las personas que se acercan a comer. Familias enteras. No hay consumo. Los locales vacíos son muchísimos. Con solo caminar por el centro, cada uno de nosotros puede darse cuenta de esta realidad.
Las cifras de gas y luz y transporte son las más altas del país. Crece la inseguridad, etc. La droga se instaló en todos los barrios. En contrapartida, manifestaciones, luchas y paros se suceden todos los días. Las calles son tomadas para exigir, reclamar, visibilizar los reclamos, y las multitudinarias marchas del Ni Una Menos son el ejemplo para tratar de parar tanta violencia. Ahora tenemos más egresados, somos 7 las cohortes. Reafirmemos nuestro compromiso con las herramientas aprendidas y con los protagonistas de estos procesos, haciendo posible la resolución de algunas de las contradicciones que surgen de la relación sujeto-mundo. Luchemos en la creencia que nuestra formación en psicología social es un saber socialmente necesario y tengamos el lugar de acompañar en estos procesos. Quiero repetir aquí las palabras de Pillon el 25 de junio de 1977, que finalmente encontré la frase, ¿se acuerdan? Que dice: la juventud debe tener confianza, fe. Nuestro país tiene reservas de todo tipo, morales y materiales, para hacer frente a crisis más profundas. A pesar de los inconvenientes que de alguna manera u otra sufrimos, las aperturas serán de la misma calidad y cantidad. Bueno, buenas noches. Escuchaba, primero vi el video, que los problemas técnicos los tenemos siempre. Yo creo que van en el diseño de la psicología social, tropezar con cierto grado de dureza con la tecnología. Siempre me acuerdo en las primeras jornadas, estábamos todos en el San Martín, en la sala esa gigante AB que ya no existe más, y estaba toda la gente y el video no llegaba, porque no lo terminaron ese día, ¿no? Así que siempre pasan esas cosas, pero uno ve igual, es un modo de mostrar la historia, ¿no? Bueno, escuchándote, Susana, venían a memoria un montón de escenas y, bueno, creo que ustedes merecen todo el acompañamiento y todo el respeto y la admiración, porque realmente la lucha de ustedes fue muy, muy dura. Pero yo no me acuerdo solo de Córdoba, me acuerdo de Comodoro Rivadavia. Es decir, los Brohaus armaron una escuela de psicología social en Comodoro Rivadavia y tuvimos el gran gusto de trabajar en esa zona, empezar a acercarnos a la Patagonia, que bueno, después fue un espacio siempre tan querido, y es un espacio tan querido por nosotros. Entonces, la verdad que si uno piensa que la salud mental tiene que ver y que los proyectos son apoyaturas internas, admiremos la fortaleza de este proyecto. Bueno, hasta aquí algunas pocas palabras merecen mucho más, pero también la idea es contarles primero cómo vamos a plantear esta mesa. Nosotros pensamos que podíamos conversar un poco entre nosotras, trayendo los temas que pensábamos desarrollar, pero haciéndolos circular entre nosotros. Bueno, estas jornadas
ya se van a dar más cuenta cómo es, pero no expliqué mucho, pero bueno, por ejemplo... Quiere decir que nos vamos a interrumpir. Sí. Y quizá no nos vamos a pelear. Se va a notar si hay disidencia por la cara, pero no hay, más vale por lo gestual, lo preverbal, pero... Y los acuerdos sí seguro que se van a notar también y que van a ser mayoritarios. Estas jornadas tienen un nombre que es la psicología social en época de crisis. En las épocas de crisis, los psicólogos sociales somos parte de esa crisis. Vivimos esa crisis, nos atraviesa y nos sentimos a la vez muy convocados y desafiados porque es un momento, no es la habitualidad de nuestro trabajo, ¿no? Pero en esos momentos es como, es decir, se tensa todo, eso es esencial, en una crisis hay un tensamiento intensísimo de los polos, de las distintas tendencias, y en ese momento nos vemos obligados, estimulados a interpelar a la teoría y a las herramientas, que creo que esto va a ser un modo, este encuentro va a ser un modo de realizar esto, como va a ser un modo de hacerlo también en el encuentro que tengamos en noviembre en Buenos Aires. Entonces, ¿qué es lo que uno busca? Es decir, ¿qué es lo que se nos plantea? ¿Qué ocurre? ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué ocurre? Quizá es una de las cuestiones más centrales, ¿no? La causalidad. ¿Y qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Cómo hacer? También les quería decir, aunque en realidad lo que planteó Susana lo ilustró ampliamente, que la psicología social de esta línea, de esta concepción psicológica que planteó Pichon, hemos atravesado crisis de desarrollo, crisis teóricas, crisis de aprendizaje, de inclusión en la vida social, y que hasta ahora, no lo digo vanidosamente, sino que hasta ahora hemos salido fortalecidos. Es decir, que hemos tenido espacios de crecimiento, porque la crisis no es catástrofe, ¿no? Esto es un gran tema de debate, no es catástrofe. Quisiera compartir con ustedes algo que sí tiene que ver con mi estado de ánimo cuando tengo que hablar de las situaciones de crisis, tarea que me es adjudicada permanentemente. Recordaba que había venido a trabajar acá en un seminario sobre la crisis en alguno de esos momentos álgidos, pero también me veía itinerante hablando de la crisis. Incluso alguna vez me tocó hablar de la crisis en Italia, en Bolonia, en el momento que yo creía que la UE era maravillosa y realmente habían logrado algo llamado primer mundo, pero en ese momento estalló la crisis, ¿no? O sea que quienes me convocaron percibían lo que estaba pasando. Esto de pensar la crisis social y su impacto en la subjetividad, a mí me provoca un cierto malestar, porque tengo el registro del retorno de algo no deseado, y en un momento dado pensé, el retorno de aquello que uno no espera, que uno teme, tiene una significación, se lo asocia a lo siniestro. Entonces pensé, ¡ay, qué dramática! Tendría que bajar un poco. Y después pensé, no, en realidad yo creo que a fuerza de vivir y transitar estas crisis y tratar de entenderlas,
fui entendiendo más por qué lo de lo siniestro. Porque las crisis son las crisis que nosotros registramos, las del 2008, las del 2001, las de 2008 en el mundo, las del 2001, las del 89 y las múltiples crisis sociales, son momentos de pico, ¿no? La crisis es un modo del cambio, del proceso de cambio. Es un quiebre con lo previo y no hay perspectiva, no hay visibilización de lo que va a venir. Lo que va a venir no es suficientemente claro o no es suficiente sostén para pensar un futuro. Hay un altísimo grado de incertidumbre. Entonces, sin embargo, ¿por qué les decía que pude aprender algo? Que es esas crisis, esos picos, esos momentos álgidos de lo que hemos llegado a hablar de emergencia, ¿no? En realidad, después aparecen como que empiezan a resolverse. Y eso es algo muy tramposo, porque en realidad esos picos, esos momentos álgidos, no son otra cosa, y sus aparentes resoluciones, que luego reabren otra crisis, son parte de una crisis muy profunda, que es la crisis del sistema capitalista, que por momentos parece que avanza y devora todo y por momentos muestra su resquebrajamiento, lo cual no quiere decir su fragilidad en modo alguno. Es decir, es hasta qué punto, por eso me parece siniestro, que el tipo de contradicción antagónica que se profundiza más y más, porque eso genera el sufrimiento atroz de millones de personas, ¿no? Esto lo vemos en los niveles de pobreza, en los refugiados, pero además el intenso padecimiento psicológico que implica para nosotros. En esta mesa, ¿quién nos encontramos de este lado acá? 3 personas que hace un poco más de 50 años convergimos valga la redundancia, en encontrar un pensamiento que es la psicología social y en un momento de intensa crisis. Aclaro, ya que hablé de un poco más de 50 años, que ninguna de nosotras estaba fuera de la década de los 20. Ella estaba entrando y yo estaba relativamente cerca de salir. Y Kitiú estaba en el medio, prolijamente. Bueno, entonces, desde entonces trabajamos juntas. ¿Y qué significó aquella crisis tan profunda en Tucumán, esa crisis social en Tucumán? Para Pillon no era nuevo el fenómeno de la crisis en el campo de lo subjetivo, en el campo de lo familiar, de lo grupal, de lo institucional e incluso de ciertas áreas comunitarias, pero nunca se había encontrado con una gigantesca crisis social. Entonces, allí fue muy importante en el desarrollo de su pensamiento encontrarse con este fenómeno que es un analizador de lo que nosotros fuimos definiendo después, que en ese momento lo planteaba de cierta manera, el analizador de la relación entre el orden social y la subjetividad. Y eso implicó, ya para entender la relación entre orden social y subjetividad y cómo una cosa influye sobre la otra, una esfera sobre la otra, excede la idea de hombre en situación. Porque no es solo el hombre en su contexto, es nuestra interrelación y cómo sostenemos y somos configurados en un orden social, pero nosotros también estamos sosteniendo y creando ese orden social. ¿Y qué enfoque fue
el enfoque, es decir, que es la idea de crisis como la de familia, por ejemplo, la estructura familiar, la gestación en la familia, son aquellos temas de la psicología social que nos colocan en el corazón de esta concepción, ¿no? Que nos permiten analizar esa relación, subjetividad, estructura social. Nuestro enfoque, como decía, fue desde el comienzo el de la salud mental, como fue desde el comienzo el enfoque de Pichon, y nosotros nos incluimos en esa perspectiva, que es la tarea de la construcción de salud mental, es una de las tareas principales que trabajamos desde la psicología social. Bueno, ahora alguien va a hablar. No sé quién de las dos, pero bueno. Pensaba, nosotros somos muy amplios, no solo los tucumanos, sino los que trabajamos en psicología social, que si bien Tucumán ha sido y sigue siendo una concentración de las luchas de un pueblo valeroso tremendamente arrojado a resolver su libertad, esos años han sido en todo el país. El 66, como punto de arranque de la dictadura de Videla, de Onganía, tomó a Tucumán como uno de los puntos, pero no era el único. Estaba Mendoza, con la crisis vitivinícola, por ejemplo, que había que destruir las bodegas para dar lugar a los nuevos planes económicos. Y muy prontamente todo el país empezó a arder, tanto que en un punto, en el 68, muchos artistas plásticos e intelectuales dieron a conocer al país lo que se llamó Tucumán Arde, que a lo mejor alguna persona de las presentes que ya había nacido la oyó nombrar porque fue en Rosario. Pero era todo el país, para entender por qué en el 69 Córdoba, los cordobazos, por qué el rosariazo, el correntinazo, en el sur, en Río Negro. O sea, no era solo, el rocazo se llamó, ¿no? No era solo vivir en cada ciudadano tucumano la situación, sino además compartir con toda la estructura de Argentina, y además para entender que la psicología social comenzó también a arraigar en otros lugares, que, como solemos decir, buscaban las respuestas que nosotros también íbamos teniendo. Bueno, y hay muchos momentos. Yo estoy pensando casi solamente en lo que han sido las expresiones del campo de lo psicológico, de lo intelectual, ¿no? Los congresos en los que planteábamos nuestras nuevas concepciones sobre la psicología, una concepción de lo psicológico científica en lucha con las teorías demasiado unilaterales que estaban en boga o que comenzaban a estar en boga en ese momento en disputa en las distintas universidades, como el psicoanálisis institucionalizado ya dentro de las universidades nacionales. Entonces, veo que también mirar desde ese panorama nos permite entender algunos otros aspectos que hacen al crecimiento y a la profundización de esta concepción psicológica no solamente en el mundo psi, no solamente en aquellos psicólogos que asumimos la psicología social como nuestra organización, tanto para el trabajo en lo terapéutico individual, familiar, grupal, sino en lo institucional, en las instituciones de salud mental, y también en lo que significa el trabajo donde están las necesidades planteadas, a veces no registradas por los protagonistas, pero a los que una concepción como la que nos transmitía Pichon y Ana ya en esa etapa,
nos permitía acceder, ¿no? En ese sentido lo veía como una forma de pensar qué salud mental teníamos planteada como línea. Claro, esta cuestión de Tucumán, por un lado en crisis, ¿no? Alumbra también, pensando, volviendo a esa época, que en qué cierto es esto, que a la vez también es posibilidad de cambio, de desarrollo, de perspectiva nueva, ¿no? Yo me integré ahí como alumna, era más chica. Pero cuento muchas veces que para nosotros lo que llevaba Pillón y Ana, que nos lo hacía además más entendible a veces, ¿no? Nos permitió integrarnos. O sea que esta psicología social, lo vivimos nosotros prácticamente, no solo es una concepción que trata de integrar lo que está integrado en el mundo real. Pillón dice muchas veces que lo importante es un pensamiento que ayude a integrar lo que se disocia por un pensamiento metafísico, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en esa época, quienes teníamos la vocación de la psicología y al mismo tiempo estábamos en plena pelea en la calle, porque, claro, no lo vivíamos dramáticamente, tal vez porque éramos muy jóvenes y lo que hacíamos era salir, enfrentar, la universidad estaba intervenida, nosotros salíamos a la calle exigiendo que se abriera y confluíamos con los que exigían que se abrieran las fuentes de trabajo y la policía nos reprimía, como ha reprimido el otro día, no hay grandes innovaciones, aunque en esa época en Tucumán se reprimía a caballo, ¿no? No sé si en otros lados también. Bien, pero por ejemplo nosotros volvíamos y el que era el titular de psicoanálisis, ¿no? Que se llamaba Psicología Profunda, interpretaba que éramos masoquistas y que por eso íbamos porque nos gustaba que la policía nos pegue. Entonces, fíjense qué aguda contradicción, ¿eh? Uno ahora se puede sonreír porque lo ve desde otra concepción, pero cuando uno estaba en esa situación, que llegara, digamos, una propuesta en psicología que planteaba que la tarea de la psicología era totalmente convergente con la de la acción política por transformar la sociedad, ¿no? Y que se interesaran por lo que nosotros hacíamos y demás, fue una cuestión muy profunda desde el punto de vista vital para nosotros, ¿no? Por eso me parece que para muchos de los jóvenes que por ahí se forman en las universidades con concepciones tan retrógradas, es muy importante la lucha por pensar que también en ese terreno hay una lucha alrededor de qué concepción, ¿no? Bueno, o sea que para nosotros esa crisis fue salvadora en gran medida en Tucumán. ¿Sigue usted? Pensaba de todos modos en qué distinto contexto se dieron esas situaciones. Es decir, en ese mundo en el que se podía salir a la calle, como se sale ahora también, pero había una enorme esperanza. En ese momento, en los años 60, 70, había una perspectiva de transformación de la sociedad. No solo había una perspectiva, había un objetivo camino y grandes cantidades de personas y de países comprometidos en esa idea de la transformación de la vida social. Esto generaba muchas luchas internas que se dieron en Europa, pero que se dieron particularmente, además de lo que se había dado en África como descolonización, se dieron básicamente y muy fuertemente en América Latina. Pasaron muchas cosas. Yo
pensaba si la dictadura fue una crisis, la gran dictadura, la dictadura del 76, creo que fue tomando el eje de la gran crisis del capitalismo, que estaba a su vez disputando con otra forma social muy en crisis, a su vez, que era el socialismo. Fue un intento de resolución y fue un intento de sofocar esos movimientos de transformación y cambio a través de las formas más crueles. Después tuvimos muchos otros momentos de crisis donde el interrogante es, bueno, sí, nosotros los seres humanos somos sujetos de las crisis, ¿no? No quiere decir, la crisis no nos parte por la mitad. Somos seres que nacemos en una situación de crisis porque es una ruptura con lo previo, pero hay instrumentos y apoyos para poder, si estamos aquí, todos hemos resuelto la crisis del nacimiento, con algunos matices, la crisis de la adolescencia, algunos la disfrutan todavía, a la crisis de la adolescencia, pero que también es un antes y un después. Es decir, que las crisis, bueno, tenemos crisis por pérdidas, tenemos crisis vocacionales, tenemos crisis de pareja, etcétera, etcétera. Pero una de las, crisis familiares, pero una de las situaciones del ser humano es esto de ser sujeto de las crisis, ser sujeto de cambio, ser sujeto de los procesos de elaboración. Ahora, ¿qué ocurre cuando la crisis se da la crisis social? Y esto es un gran también elemento para analizar qué significación tiene el orden social, esto de orden social, subjetividad, para nosotros sujetos. Si ese orden social se requiebra, si las instituciones colapsan, si todo se deteriora, ahí es cuando empieza ese padecimiento en el campo de la salud mental, como mencionábamos hace un rato, porque se instala la imprevisibilidad, se instala la ruptura de la posibilidad de proyecto, se instala la imposibilidad de la anticipación. Estos 3 puntos que podemos después en otro momento desarrollar muchísimo más, van a tener que ver con grandes dolores de la humanidad en términos de salud mental, que tienen que ver con la depresión y que tienen que ver con lo que hoy se llaman las nuevas patologías, que son los trastornos de ansiedad. Entonces, quizás parezca muy retrospectivo esto, pero ya que vivimos 50 años, ¿no?, tratando de pensar en estos términos y desde este marco teórico y atravesando tantas situaciones, el contexto con los que nos impactó la crisis del 2001 ya no es este contexto. El nuevo orden mundial, que vino con un discurso primero seductor y a la vez amenazante, ya no es, la globalización ya no es la misma propuesta. ¿Por qué no es la misma propuesta? Volvemos al tema de la crisis, porque parece que fracasó en muchos aspectos, que no pudo resolver esas construcciones. Entonces, esas formas de la contradicción. Entonces, a mí me parece importante que, ya que trabajamos no solo con lo que se hace, sino con lo que se dice, tomamos como material la escucha, la lectura, nos encontramos con la construcción de una nueva institución, que es lo mediático, que tanto incide en nuestra vida, prestemos atención al contenido de esos discursos, porque el contenido del discurso de hoy, así como tenía una característica
el discurso del nuevo orden mundial, del cumplimiento de los deseos, que era realmente seductor, y era realmente no solo seductor, sino que introducía una profunda ruptura con la concepción de sujeto que nosotros sosteníamos, daba un fuerte impulso, daba y da al individualismo, es decir, implicó una ruptura del tejido social, muy diferente del daño del tejido social que había implicado la dictadura. Y entonces me parece que sería bueno que nosotros podamos pensar cómo es ese tejido social hoy y cómo son los pensamientos y los discursos que lo legitiman y cuáles son las concepciones, ya que nosotros trabajamos en el campo de la salud mental, que están imperando en este campo y cómo trabajar en ese campo también. Sí, esta cuestión de cómo junto con el nuevo orden mundial, ¿no? Bueno, es bueno recordar que se pudo imponer así lo que se llamó el triunfo omnímodo del capitalismo, porque fueron derrotadas las revoluciones socialistas, que habían tenido un poco más que la primera mitad del siglo XX, ¿no? Es decir, esa derrota nosotros la entendimos, además de dolorosamente, como parte del desarrollo histórico, en el sentido de que los procesos de desarrollo no son lineales y que era fundamental no dejarse invadir por la idea de que junto con esa derrota se clausuraba toda posibilidad de cambio social, sino que por el contrario había que aprender de esas experiencias para superar lo que tenía de erróneo y sobre todo para afirmar a fondo todo lo positivo que había permitido a una parte importante de la humanidad, ¿no?, liberarse y empezar a construir una sociedad mucho mejor, más justa. Nosotros acá en América Latina estábamos bajo los influjos en esas décadas de la Revolución Cubana y de ese ejemplo tan imborrable del Che Guevara, ¿no?, que se cumple también este año 50 años de su asesinato, ¿no?, en Bolivia. Pero por lo tanto, en la psicología social, nosotros fue una de las crisis que mencionaba Ana, porque se nos planteaba que teníamos también que abandonar aquellas convicciones que se habían elaborado en la práctica clínica de Pillon y social, ¿no?, y sobre todo que era vetusto plantearse como una concepción que decía claramente que la salud estaba íntimamente vinculada a la capacidad de una lectura correcta de una realidad objetiva y a la vez de la lucha por transformarla de acuerdo a las necesidades reales de los seres humanos. Por lo tanto, desde nuestro rol de promotores y a la vez trabajando en el campo de la salud mental, veíamos claramente que una idea como la que se planteaba, que lo del cambio social era uno de los grandes relatos que había que abandonar, ¿no?, de por sí se planteaba una cuestión a pensar a fondo en el conjunto de la concepción nuestra. Y a la vez se planteaba también que la base filosófica que explícitamente planteaba Pillon, la dialéctica materialista, el materialismo histórico, era una cosa de dinosaurios directamente. Entonces hemos estado todos estos años, ¿no?, junto con la pelea porque se pueda resolver una práctica, lo que hablaba Susana, ¿no?, una práctica que es socialmente necesaria y requerida y cada vez más, pero que encuentra, como todo lo que avanza, la resistencia de los que se resisten a ese cambio, ¿no? Pero en el terreno teórico también hubo que dar y hay que seguir dando grandes batallas, ¿no?
hemos dado acá en conjunto, ¿no?, una batalla muy grande con la idea de que no había una verdad objetiva, que todo es relativo, etcétera, ¿no? O sea, con uno de los aspectos de ese posmodernismo que era totalmente funcional y complementario del discurso del neoliberalismo, ¿no? Esto es importante tenerlo en cuenta, porque a veces parece que predomina uno y el otro no está, pero siempre está. Están los dos, porque, por ejemplo, una de las cuestiones que hemos estado conversando en este tiempo es que además del debate en el terreno del conocimiento, que lo habíamos dado bastante explícitamente, está un debate muy profundo en el terreno de cuál es el criterio de salud, ¿no? Que Ana trabajó muchísimo sobre eso, es otro tema, digamos, ¿no?, junto con el de la crisis, los criterios de salud y de enfermedad, lógicamente, pero que le estuvimos dando una vuelta también alrededor de qué significa estas descripciones, esta idea de que hay algunos elementos de la sociedad actual, sobre todo, digamos, no en todas las sociedades, pero como un elemento que se va imponiendo, que tiene que ver no solo con lo de lo mediático, sino además con esta cuestión de la velocidad de las comunicaciones, de lo vertiginoso, de lo imprevisible, de un cambio de tal tipo que el sujeto tiene que adaptarse a una velocidad cada vez mayor, tanta que a veces el ojo humano no lo puede registrar, ¿no? Hemos ido observando cómo hace un tiempo un video de 20 minutos era largo, después de 10, y ahora ya tiene que durar segundos, de manera que no haya tiempo para la reflexión, ¿no? O sea, solo para la invasión, la saturación de la información, de los estímulos, de las imágenes, ¿no? Y esto se va invadiendo todos los terrenos de la vida cotidiana y del trabajo, ¿no? Y ahora en Argentina, por ejemplo, en una nueva vuelta de rosca se está discutiendo que la flexibilización laboral, por ejemplo, es una cuestión de adecuarse a los cambios tecnológicos, a ir para adelante, digamos, ¿no? Y ya se están tratando de modificar los planes de estudio, en Buenos Aires por lo menos y en Capital Federal, pero que va a ser en todo el país, porque hay que formar ahora sujetos capaces de saber que no van a poder prever nada, ni en qué van a trabajar, ni de qué van a trabajar, ni de cómo van a trabajar, ¿no? Y fíjense que este sería el tema más específicamente nuestro, que se plantea que la salud estaría en adecuarnos a eso, ¿eh? Bueno, entonces rascando en estas cosas hemos vuelto a Bauman, por ejemplo, a eso de la sociedad líquida, ¿no? Que como charlando con Ana y Kitu veíamos que en realidad hay una parte que parece líquida, ¿no? Que es esta idea de la rapidez de la información, de todo demás, pero que está sentada en una solidez absoluta de la estructura que la sostiene, ¿no? Y entonces es importante que en esta jornada podamos reflexionar qué fuente de patología hay alrededor de que dentro de este cambio vertiginoso, donde además se pierde toda posibilidad de sostén y se plantea explícitamente que la idea de un proyecto es pura ilusión y fantasía, que no se puede hacer más proyectos, ¿no? Y si a la vez se plantea que este es el único mundo posible, o sea que no hay cambio posible, bueno, ¿qué otra cosa que pánico pueden sentir los seres humanos ante esta situación, ¿no? Esta me parece que es una de las cuestiones para seguir pensando en cuál es entonces nuestro rol. O sea, desde la perspectiva esta de la acomodación, que es otra de las tantas ideas de, en lugar de adaptación activa, adaptacionismo, ¿no? Y por lo tanto el rol sería ayudar a que la gente se adapte, que aprenda a enloquecerse junto con la locura general, más o menos, pero nunca pensar que son condiciones
que no tienen que ver con la tecnología, sino con las relaciones sociales y el sistema en el que se da ese desarrollo, y que en otra forma de organización social estarían al servicio de los seres humanos y no de la locura. Por lo tanto, en esta cuestión del rol, le paso a Kitiou. Lo que sucede es que hace bastante tiempo que vengo planteando en los distintos encuentros que tenemos, tanto de las direcciones de las escuelas como de las jornadas, que estamos nosotros interpelados en el ejercicio de nuestro rol, en la definición, no en la readaptación de lo que nosotros diríamos hoy es el rol que logramos construir entre todos los que formamos y se forman. Como en un principio, Pillon, tomando esto que Ana traía de una etapa social convulsa donde todo era posible y estaban en desarrollo muchos procesos revolucionarios en nuestro continente y bueno, desde el Mayo francés en adelante, una de las definiciones o adjudicaciones a lo que podía ser el rol era que podíamos ser agentes de cambio, incluso agentes del cambio social y planificado. Década del 70 inicial, con la tremenda devastación que sufrimos social y psicológicamente con la dictadura de Videla, esa posibilidad quedó trunca, en el sentido de, bueno, no vamos a explicar ahora a qué aludía el agente de cambio social, pero sí se tomó bastante como idea de que quienes se formaban en psicología social eran los planificadores sociales, los que servían para organizar a estas comunidades díscolas, por ejemplo. O que nosotros podíamos seguir siendo agentes de cambio social aunque no hubiera posibilidades de el ejercicio ni el desarrollo de nuestro trabajo específico. Por eso también nosotros tomamos una decisión y no seguimos insistiendo en esa concepción del ejercicio. Y hoy hablamos de operadores en psicología social. Y hoy hablamos de operadores con capacidad de intervención. ¿Dónde? En lo social, pero específicamente capacidades, o sea, capacitados para intervenir en aquellos sectores de la población, del país, que plantean la necesidad de la operación psicológica social. Ahí hay un riesgo, por eso digo, estas jornadas son óptimas para seguir avanzando en estos perfiles que necesitamos precisar mejor cada vez. ¿Cuáles son esos sectores? Y bueno, el riesgo es que abonemos, sin querer, el mandato de estos nuevos proyectos que aparecieron en el país, que todo lo que vamos viendo son originados en los centros de control social y económico y político fuera de Argentina, y a los que adhieren los que en cada turno le buscan la vuelta para tener buena relación tanto económica como política con estos centros. Es muy claro. En Argentina no se diseñan políticas de Estado que sean genuinamente argentinas, sino que se adaptan, se copian, se reciclan, se compran, como pasó con la reforma educativa. Entonces, no es que somos como país o como mayoritariamente los que gestamos la atención a las necesidades, vamos a decir acá, populares o necesidades de una gran mayoría de los habitantes, en las que estamos incluidos. Entonces, ¿quiénes las diseñan? Bueno, los que se van adhiriendo, asociando a esos modos de pensamiento que a nombre de ciencia se van introduciendo en los distintos sectores. En distintos sectores de formación, no solamente en los psicológicos, sino en todos los otros campos. En la medicina es tremendo cada vez más, si vamos a analizar.
Entonces, ¿qué nos plantea hoy? ¿Qué nos desafía esta situación? De nuevo, un poco más nueva, pero bastante conocida, que es que el crecimiento de las necesidades desatendidas, las famosas NBI, por acá hay trabajadoras sociales que lo conocen muy detalladamente porque en eso se centraron durante mucho tiempo los puntos de trabajo de la política de Estado, ¿no? Resolver las necesidades básicas insatisfechas. ¿Se resolvieron? Quizás se comenzó a percibir cierto alivio, pero no se resolvieron. Los planes que se incorporan en Argentina como los planes Trabajar, año 2003, 2004 o 2002, que era Dualde en adelante, son los planes que propone e impone el Banco Mundial. Descaradamente asumidos porque no podíamos hacer otra cosa. O sea, la no confianza en las fuerzas que tiene nuestro pueblo, en esas reservas que hablaba Pillon y que siguen estando, ha hecho que las nuevas formas de imposición vengan con varios, diría yo, recursos ideológicos. Hasta a los pueblos originarios les sucede hoy. Nosotros somos pueblos de paz, dicen los pueblos originarios que tenemos organizados y que conocemos en Argentina. ¿Cómo puede haber calado tan hondo si hace 500 años que luchamos? ¿Qué quiere decir que somos de paz? ¿A quién le conviene? Para no hablar de los otros sectores que para poder recibir los estipendios del Estado, acuérdense, del Estado que se endeuda para hacer eso, también tiene que dar muestra, dar prueba de su tranquilidad, de su sosiego, de su adaptacionismo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cuál es el desafío para nosotros? Primero, ¿estamos capacitados, instrumentados adecuadamente para leer, para analizar, conocer al mismo tiempo mientras damos respuestas a esto que se nos necesita, que se nos plantea? Y si no lo estamos, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? ¿Desde dónde mantenemos esa continuidad en crecimiento espiralado de nuestro rol en la comunidad? Yo voy a ser breve para una cosita, decir, y que lo comprobamos todos los días, lo que seguimos siendo formadores. Yo sigo siendo formadora, me jubilo un poquito nomás, pero de la psicología social no. Y es que nuestros jóvenes que vienen a formarse, que quieren dar respuestas porque tienen la sensibilidad, tienen la angustia y tienen la familia cerca que ven lo que está pasando cada vez más, particularmente en nuestras provincias, no conocen. Cuando uno hace como hoy, por ahí decía Ana, está diciendo, todo se entenderá bien todo lo que decimos porque nuestros jóvenes no tienen incorporado un tipo de información, de datos y de procesamientos psicológicos. Ya está, claro eso. 40 años de silencio en el sistema educativo, 40 años. No digo solamente en Tucumán, en todo el país. Nunca se habló en las aulas de lo que significó, lo que llevó, lo que hizo la dictadura en los distintos sectores económicos, políticos, cultural, educativa, social. Y cuando ahora se decretó que sea el Día de la Memoria y no el día del golpe de Estado, hay una confusión tremenda. Porque nosotros, por otro lado, impulsamos que la memoria de los abuelos sea registrada. Entonces, el Día de la Memoria de los Abuelos. ¿Qué memoria? O sea, o cambiamos todas estas engramas ideológicos que desde el Estado, en continuidad, sin ninguna modificación. No han cambiado las líneas principales de la formación, de la subjetividad de nuestros jóvenes, de nuestros niños, de nuestros adolescentes, de nuestros adultos hoy. Son las mismas, de la década del 50 en adelante. Al menos así lo descubrimos, que no, si no, no están. ¿Por qué no están esos conocimientos? ¿Por qué no nos preocupa conocer la historia?
nos costó bastante recorrer los 200 años el año pasado, pero ya está, ya fue. ¿Y qué quedó? Ya no se habla más del 9 de julio. Este año están los 200 años de la hazaña más grande de la historia de la humanidad, así calificada. Nadie nos dice nada. No sé si hay compañeros de Mendoza, pero no sé si siquiera en Mendoza están trabajando esto que fue la hazaña del cruce de los Andes. ¿Por qué? Nos preguntemos nosotros. Porque, bueno, nosotros podemos decir, no tiene por qué interesarnos si no se nos vuelve visible. Pero esa devastación afecta la posibilidad de tener un rol como el que proponemos en psicología social, que esté atento y que conozca cómo son las redes vinculares, lo social, cómo son las costumbres en nuestras áreas de vida. No digamos solamente en los sectores que han tenido que desplazarse de sus lugares de origen y continúan viviendo de manera precaria, sin acceso a otros tipos de información más que Tinelli. Entonces, ¿es un desafío o no para la psicología social que postulamos? Más los que la ejercemos en nuestras tareas como operadores en psicología social, conocer no solamente el presente, sino esos procesos que han llevado a este presente para poder entender para dónde vamos a apuntar. ¿Es un desafío? ¿Es una necesidad? ¿Cómo hacemos para desentrañar esa maraña de situaciones de confusión que se han incorporado a la vida cotidiana de miles de familias en todo el país, alrededor de que el Estado o el gobierno de turno le dice que le está dando el beneficio? Son beneficiarios. ¿Y nosotros qué hacemos como operadores de psicología social? Acá está el riesgo. A muchos de nuestros, no, voy a decir, algunos de nuestros egresados en algunos lugares les ha parecido que era una respuesta buena, trabajar con los planes y trabajar por contratos, ¿cómo es la palabra? Basura, trabajar 6 meses sin que les paguen. No sé si alguno me puede decir acá si sucede por esta región. En la nuestra es así, Tucumán, Santiago, Salta, Jujuy. Cuando les llegan a pagar, a los 6 meses o 3 meses ahora, a los 6 meses, bueno, ¿qué recibe? Para pagar la deuda que ha contraído en esos 6 meses. Pero lo que yo quiero mostrar es que esos jóvenes, y que muchos son nuestros egresados, tienen genuino compromiso, tienen sentimientos, tienen actitud psicológica ante lo que el otro padece, no tiene o necesita. La pregunta es, ¿hasta dónde muchos van siendo tranquilizados, adaptados pasivamente, para que te sientas satisfecho como operador en psicología social, pero la situación no cambió? Somos apaciguadores con eso. ¿Están de acuerdo con esto o no? Bien, lo pensemos. Si no estamos de acuerdo, para eso estamos, para conversar y aclarar mejor. Pero yo veo que hay un punto de fuerte riesgo en la construcción y en el ejercicio del rol profesional desde la psicología social si no tenemos en cuenta otros aspectos que trasciendan, o sea, que vayan más allá de este inmediato placebo que desde un dinero del Estado se distribuye malamente, como siempre, pero que aparece como la respuesta, lo necesitado. La pregunta es, ¿qué cambió en la política actual de Estado, con la política de Estado anterior, con la política de Estado de Menem, con la política de Estado de la dictadura? ¿Qué cambió esencialmente? Lo pensemos. Esencialmente, capaz que algunas cosas, entendiendo los procesos, ¿no?, que inevitablemente van cambiando. Pero el crecimiento de la pobreza en Argentina, con el crecimiento de la población, acorde a ese crecimiento de la población, crece la pobreza. Y no crece el bienestar. Escuchándola a Josefina, escuchando la mesa y bueno, pensando la realidad, pensaba la realidad en la que estamos viviendo y que
nos inquieta a todos nosotros, por eso estamos aquí, pensaba en el gran tema que recorre con la psicología social, en tanto está inscripta en un análisis crítico de la vida cotidiana. Entonces pensaba, asocié con la palabra beneficiario y asocié con la palabra del operador, de quien trabajamos, de todos nosotros, esa condición fundamental de que el sujeto es un ser de necesidades. Y entonces, como el análisis de lo cotidiano tiene por debajo, es decir, apunta al destino de las necesidades de los seres humanos, me parecía importante pensar en algunas cuestiones. Alguna quizá retoma una idea de la que se habla, ya entró en el terreno de los dinosaurios, que es el tema de la alienación. Pero podemos pensar que en realidad es la pérdida de sí mismo o el extrañamiento de sí mismo. Y entonces nosotros, puede ser que las políticas de Estado, es decir, puede ser, no, seguro, las políticas de Estado no cambiaron o cambiaron muy poco. Pero lo que sí ha cambiado, por ejemplo, es la forma en que producimos nuestra vida, nuestra concepción, nuestra vivencia de tiempo y de espacio y nuestra relación con los objetos. Han cambiado nuestras formas de comunicación. Por ejemplo, uno se pregunta, ¿estamos necesitados de estar hiperconectados? Es maravilloso contar con los elementos de conexión que resuelvan tantas cosas, pero el estar hiperconectado, que un adolescente llegue al colegio a las 6:30 de la mañana, ya continuando una conversación por WhatsApp que empezó seguramente o no terminó en toda la noche, ¿no? Entonces, recordaba ideas quizá bastante arcaicas, pero que me siguen pareciendo válidas, como aquella idea de Winnicott, que es la capacidad de estar a solas. Es decir, la capacidad de que los objetos internos nos habiten y no que estemos permanentemente pendiente de algún otro, de algún objeto, que además pasa con una situación de vertiginosidad. Y entonces pensaba, sujeto de necesidad, y recordaba algo que ha escrito un investigador argentino sobre la temática de ansiedad, que habla de que el anxious, que era un término del latín postromano, del último periodo en que el latín se hablaba y no se estudiaba en los colegios, de que es el ansiar algo. Ser de necesidades es poder ansiar algo. El tema es la intensidad con lo que se ansía. La intensidad con que se ansía puede ser la motivante o la perturbadora. El objeto, el encuentro con el objeto. Estamos en un ritmo y en una vertiginosidad donde se hablaba acá de saturación, de insatisfacción, de que alguien te beneficia o que permanentemente caduca, ¿no? Que es funcional a un sistema que está fundado en la sobreproducción, ¿no? Entonces, que las cosas caducan y crees que necesitas otra, por eso crees que eso que te dan es lo que vos necesitas. Y yo creo que ahí está el gran eje de la alienación, ¿no? Entonces, esta cultura, que no es idéntica en todas partes, pero sí tiene mucha presencia en los grandes centros urbanos, que es la idea de la vertiginosidad, de lo efímero, del todo ya,
¿no? El planteo de la inmediatez, por eso hablaba del no sé si hablé, pero siempre pienso en eso, que es la intolerancia a la espera, ¿no? Es decir, algo que se ha instalado entre nosotros y que creo que esa intolerancia a la espera no es una cosa criticable externamente, sino que es analizable desde el punto de vista del padecimiento que expresa y que produce, ¿no? Es decir, a qué otras cosas nos remite y qué daño nos hace atravesar por esa dolorosa situación de no tolerar la espera. Entonces, en relación a esto, pensaba hasta qué punto nosotros tenemos que trabajar en nosotros mismos, ese trabajarse tan fundamental que hace a la formación del psicólogo social, que es cuál es nuestra aceptación de la espera en relación a nosotros mismos y en relación al proceso de trabajo que hacemos con otro. ¿Cómo es nuestra relación con la espera en el proceso de vincularse, de obtener, de construir juntos? Y yo veo que en algunos casos tomamos como referente un imaginario en otros tiempos y no toleramos las formas de la temporalidad actual. Y entonces estas cuestiones quizá parecen a lo mejor algo abstractas, pero para mí están profundamente enraizadas en esa actitud psicológica, en lo que es un vínculo habilitante, y el que nos plantea ser un vínculo no solo habilitante para trabajar, un vincularnos con otros seres humanos. Me parecía que esta reflexión así muy superficial, muy abuelo de pájaro, dicha en este momento, está abriendo o está planteando algo que me parece que es una línea importante de trabajo, y una otra línea que me parece fundamental en el trabajo y que si ustedes lo reflexionan es ¿qué está pasando con la autoestima? ¿Por qué hay tanto deterioro en la autoestima? ¿Y qué podemos hacer para trabajar en ese sentido? Porque ese sujeto sin autoestima está descentrado de sí mismo, está extraño a sí mismo, se desconoce. Entonces, estas son algunas cuestiones en las que estoy trabajando en el último tiempo y compartiendo con mis compañeras de mesa y con otros psicólogos sociales y no psicólogos sociales, y que quería dejar también planteada entre ustedes. Pues nosotros podríamos seguir mucho, pero sería bueno si, no sé si ustedes quieren intervenir, mañana también van a tener todo un día de actividad, pero sería bueno si quieren preguntar, opinar, ¿no? Porque son todas cosas con las que enunciamos algunos temas para pensar y compartir. No sé. Sí. Algunas cosas que hemos leído y que hemos compartido con Ana, que tiene que ver con el tema de la autoestima, y que es parte de los mecanismos que se repiten y que todos los días estamos de alguna manera siendo espectadores y no actores, ¿no? Algo de lo que vos has hablado mucho, que es la desmentida de la percepción, es precisamente una de las cosas que más ataca la autoestima, porque es esto de permanentemente tener mensajes donde aquello que percibimos es descalificado, es desmentido. Entonces, si prestamos atención, como decía Ana hace un ratito, a los mensajes vertiginosos que recibimos permanentemente, donde lo que es atacado es nuestro aparato perceptual, o sea, lo que oímos, lo que vemos,
permanentemente es descalificado y es superpuesto con otra imagen, ¿no? Por otro lado, también como las cosas que se toman como parte de un espectáculo, ¿no? Morboso, también van atacando nuestra posibilidad de registro y nuestra posibilidad de empatía con el otro, ¿no? Estas cosas dañan, lastiman profundamente la autoestima. Nos dejan también en un lugar de no persona. Ayer hablábamos con los alumnos de cuarto y yo les decía un poco, hablábamos de esto, ¿no? Cómo vamos perdiendo, ¿no?, esa capacidad de resonar empáticamente, porque somos estimulados, por un lado, a conmovernos, pero a los 2 segundos tenemos otra imagen, ¿no? Es como el cambalache, pero vertiginoso. Entonces, bueno, estas cosas, por ahí hay trabajos que vos hablas bastante, Ana, de la desmentida de la percepción. Creo que tenemos que trabajar en estas cosas para entender por qué está tan dañada la autoestima, ¿no? Y ahí para seguir. A mí me parece que en estos momentos, quizás más tal vez que en otros, nosotros tenemos que ver que tenemos un marco teórico, una teoría, que nos hace casi imprescindibles para operar en esta situación, ¿no? Donde creo que una de las primeras cuestiones no es pelearse con la tecnología, sino ser capaces, y por lo tanto de transmitir, la necesidad de una lectura crítica. Es decir, esta cuestión de conciencia crítica, lectura crítica, que no es negar en bloque pero tampoco aceptar en bloque. Entonces, que podamos, como parte de esta cuestión de promover, digamos, que podamos leer en nosotros y en los demás cuáles son necesidades reales y cuáles son impuestas, cuáles obedecen a necesidades, digamos, objetivas de desarrollo de los seres humanos y cuáles son en realidad necesidades de un sistema social que cada vez más se demuestra que es enemigo de los seres humanos, ¿no? Por lo tanto, que esta cuestión que ya Pillon planteaba en la década del 70, que hay una vinculación estrecha entre luchar contra la enfermedad y luchar por cambiar las causas que generan esa enfermedad, ¿no? Entonces, de lo que se trata es de poder tener una lectura crítica de que una cosa es, por ejemplo, el desarrollo tecnológico, la robotización, ¿no?, que es un desarrollo, si uno hablara en términos científicos, no son otra cosa que el desarrollo de las fuerzas productivas. Pero en estas relaciones de producción y sobre todo de propiedad, ¿no?, ese desarrollo termina siendo una situación donde se acumula riqueza cada vez en menos manos y se arroja hasta con falta ya decisivamente de trabajo a la inmensa mayoría. Pero no es un problema de la tecnología, es un problema de cómo se resuelve la contradicción fundamental entre una producción cada vez más social, una comunicación cada vez más maravillosamente posible en extensión, y la privación por este propio sistema de la posibilidad de disfrutar de eso por la inmensa mayoría, ¿no? Entonces, a mí me parece que esta cuestión que uno tantas veces escribió de planificar la esperanza, ¿no? Yo creo que si nosotros podemos hacer una lectura crítica y ayudar a que se haga y ver en qué medida es necesario el proyecto, afianzarse en que no vamos a renunciar a la posibilidad de tener un proyecto como personas, como comunidad, como pueblo, como nación, como seres humanos, y que por lo tanto vamos a luchar con lo que nosotros tenemos desde nuestro rol y de los otros roles que asumamos, ¿no?, para combatir esta cosa escéptica, pesimista, de que esto es lo dado y no hay cómo darle,
¿no? Y ver el propio ejemplo que nos están dando los que pelean contra esto, de que hay cómo darle y que la cuestión es poder ser parte, unirse, para darle a fondo a esto, ¿no? Entonces, lectura crítica, o sea, el celular es necesario, ¿no? Creo que es una cosa, nos ayudó muchísimo a organizar esto y a todo lo que tenemos que organizar. Pero, ¿qué significa esa cosa defensiva detrás de ese celular todo el tiempo? Bueno, ayudemos a hacer esa lectura crítica, que no es algo que es así porque existe la tecnología. Es así porque, como siempre, ¿no?, el sistema necesita formar los sujetos aptos para lo que necesita en cada momento. Entonces, esta idea de un pensamiento superficial, light, que navega sobre las cosas, que no puede prestarle atención a fondo a nada, ¿no? Esto es para la masa, es decir, para la gilada, dirían ellos, ¿eh? Como dijo Macri, donde vamos a caer a la educación pública, ¿no? Pero para la élite es una formación sumamente profunda y calificada, ¿no? Entonces, esta es la función nuestra y no está separada de la cuestión de la promoción de los sujetos sanos, ¿no? Tenemos nuestra teoría, que es una teoría científica, y que en estas disyuntivas en las que estamos y en esta cuestión donde todos nos esforzamos para entender lo nuevo, no para rechazarlo, y para entender qué hay de nuevo en lo nuevo y qué hay de que quieren imponernos lo viejo en eso nuevo, ¿no? Es donde está el instrumento que tenemos nosotros. O sea que en realidad esto que a veces parece como una especie de pálida, ¿no?, yo creo que encierra una idea de fondo sumamente optimista y positiva. A mí me interesa volver un poquito sobre el tema del rol, porque estaba viendo los aspectos prácticos y el motivo de esta reunión, que son 10 años de una institución formativa, y volver a una cosa que muchas veces nos preguntamos, que para qué formamos, con qué perspectiva y con qué perspectiva por lo menos últimamente me está interesando mucho qué están haciendo los egresados de estas formaciones. Es decir, en un mundo donde se hace, digamos, contracultura una formación de 4 años y que luego son prácticamente eyectados a una sociedad con estas características que estamos describiendo. Si nosotros deberíamos ser capaces de generar espacios de contención, de creación, por ahí con mayor frecuencia, pero al mismo tiempo espacios de prácticas sociales donde vamos a entrar en tremenda contradicción con lo que es la formación que aquí se está planteando y con lo que son las realidades de trabajos inestables, tipo beca, tipo no sé, lo veo mucho tanto en la formación en psicología social como en el trabajo social en general. Entonces, ¿cómo no caer? ¿No? ¿Cómo no caer en esta cosa del adaptacionismo cuando se nos dan instrucciones precisas para poder ganar un sustento, un salario mínimo con este trabajo? Entonces, me parece que este es un tema que debería preocuparnos hondamente, sobre todo a los espacios formativos y a los espacios de continuidad. Bueno, eso era lo que quería. Sí, justamente yo también estaba pensando retomar el tema del rol y nosotros supongo que esto debe ser una problemática de todas las escuelas, cada vez la mayor dificultad para que los alumnos puedan comprender de qué estamos hablando, ¿no? Por ejemplo, hay alumnos que uno les tiene que explicar que en dictadura 3 personas reunidas en la calle podían ser chupadas por subversivas, porque no se podían juntar, y muchas otras cosas más. Nos dábamos cuenta que costaba mucho entender los conceptos, pero que además otro fenómeno, como que quedaban encerrados en los libros, como que cada vez iban desgajando de la práctica social. Entonces, nosotros hemos definido, y la verdad que nos ha dado un resultado extraordinario,
que los días que hay marchas de los docentes, que hay marchas Ni Una Menos, que hay marchas por el 2x1, la consigna es la clase de psicología social se da en la calle, se da en la marcha. Le decimos que no esperamos que adhieran, sino que vayan a la marcha, que se da clase en la calle, que miren, que escuchen, que pregunten, y después nos reunimos en la escuela y discutimos lo que vieron, lo que sintieron, lo que les pasó en todos los años. La verdad que esto nos ha dado mucho, pero mucho resultado, porque empiezan a desarmarse lo que escuchan por radio, televisión y lo que escuchan de las personas que están asistiendo, empiezan a entrar en contradicciones, a escucharse entre ellos de otra manera. La verdad que esta experiencia, y lo tomamos formalmente, digamos, como que la clase se da en la calle y después el trabajo de conjunto, asambleario, nos juntamos todos, no por año, pero después los docentes lo siguen retomando en las clases. Y han aparecido contenidos tremendos después en los grupos operativos que no podían ser volcados de otra manera, sino que el haber compartido, el haber sentido el soporte, habilitados por la experiencia y el acompañamiento, han promovido que estos contenidos puedan ser discutidos dentro de los grupos con una calidad de aprendizaje diferente. Así como le dicen a la Ana lo de la crisis y me dicen lo del rol. No sé por qué. Bueno, pero es que este diálogo que inicia Beatriz Padín, creo que es justamente ver cómo vamos a formular nosotros ante el presente el tipo de operación que hacemos. A eso creo que va, ¿no? Es y lo que estamos haciendo en cada contexto de inmediatez y o de proyección de investigación. Necesitamos investigar, esa es una. Conocer cómo son las condiciones, tanto las históricas como las condiciones concretas de existencia del sector donde podemos operar. No es una cosa homogénea. En nuestras situaciones, siempre decimos, nosotros no trabajamos con una psicología para pobres, como dice Saf Forcada, por ejemplo, en una de sus llamadas intervenciones, ¿no? O hay una psicología rural, una psicología vehicular, no. Hay psicología que opera, organiza y define su tarea en determinado sector. Y podremos decir, una psicología que opera en lo comunitario en determinadas formas y en determinados momentos. Hay una psicología que opera, interviene en las situaciones conflictivas subjetivas de personas que buscan una manera de resolverlas, que clásicamente se llama clínica, pero que es una psicología puesta en ejercicio de la atención psicológica del mundo interno. Entonces, nuestro rol no es un rol de asistencia social, en el mal sentido, no en la que se denominaban antes estas tareas, sino de asistir y por lo tanto apaciguar. No ese es el rol del operador en psicología social. Tampoco es la otra extremo, que vamos a resolver las necesidades impulsando a que las movilizaciones que provoquemos en las instituciones, en las comunidades o en los grupos van a ser las soluciones, sino que la operación que nosotros proponemos y tratamos de que se hagan y las supervisamos y las acompañamos, es que esa intervención posibilite al sector en el que estamos trabajando registrar sus propias necesidades, organizarlas y buscar cómo resolverlas a través del diseño de proyectos. El mejor logro que podemos esperar no es el proyecto que nosotros llevamos para que lo cumplan, ni el programa para resolver que se apacigüen las familias de los sectores, entre comillas. No quiero nombrar ninguna palabra horrorosa de las que nos han acostumbrado en estos últimos 15 años. Pero sí, nuestra tarea es conocer, acompañar, pero ese acompañamiento activo implica que nosotros seamos capaces de aprender también cómo
el diseño de una forma de resolución, que sería el proyecto más amplio, da cuenta del avance en salud. Nosotros somos promotores de la salud y deberíamos ser los que seamos capaces de cuidar, no nosotros, sino cuidar cada grupo, cada comunidad, el grado de salud que tiene y desde ahí avanzar. Porque la salud mental, la salud integral, donde los aspectos de la subjetividad permiten avanzar en la salud integral, necesita que nosotros tengamos claro que vamos a posibilitar aquellos aspectos que sean los que avanzan, pero no censuramos y decimos eso es enfermo, sino que procuramos tirar, como diría Pichon, de ese aspecto sano para avanzar en esa organización colectiva, abandonar la idea de que somos nosotros los que estamos solos, sino que nosotros conjugamos la tarea con otros colegas, hablamos de lo interdisciplinario, pero conjugamos nuestra tarea con los integrantes con los que estamos trabajando. No llevamos el programa, el proyecto y la salida, sino que vamos, y esto es un debate con todos los otros sectores que ustedes ya estarán pensando que así suena, nosotros no somos los que vamos a aplicar una política adecuada del Estado. Lamentablemente, las políticas que diseñan en cada momento desde el Estado los gobiernos, no son las que van buscando la resolución de fondo. Como decía Rosita, no puede gestar en la propia política de Estado un sujeto independiente con una adaptación activa que busca transformar y que le pelea para salir de las situaciones que lo enferman. Esas no son, hasta ahora, ninguna política de Estado, porque si no se les escaparía rápidamente el control. Las políticas de Estado son controles. Y por lo tanto, también dentro de esas políticas están las posibilidades de que los propios destinatarios de esas situaciones sean capaces de asumirlo y resolver, ¿no? Y no solamente la integración o la inclusión, no quiero decirla, de sus necesidades en las de otros. No sé si te sirve esto, Beatriz. También tomando lo planteado por Beatriz, pero además porque es una necesidad de todos los espacios de formación nuestro, pensaba que sí hemos avanzado en algo, ¿no? Que hay algunos puntos que tenemos que seguir desarrollando, pero que parecen ser un buen camino, que es que nuestra formación se implique muy prontamente en prácticas profesionalizantes, cosa que estamos tratando de hacer o haciendo directamente, con dificultad, porque a veces hay un gran deseo o una gran valoración, pero de pronto el modelo de psicólogo social que se ha desarrollado en algunas instituciones, y en eso hablo de la Escuela de Buenos Aires, a veces induce a que somos coordinadores de grupo operativo o que vamos a coordinar grupo operativo bajo un árbol en el medio de las gallinas. Y si no están todos sentados, no se puede. Ese es un tema, la inclusión en prácticas, que por supuesto cuando uno se incluye en prácticas no es todavía un trabajo rentado. Pero sí hay otro avance que está dando mucho resultado, que es también formar a nuestros egresados en la elaboración de proyectos. Porque la gente a veces dice se necesitaría un psicólogo o un psicólogo social, se refieren a algún quilombo, ¿no? Entonces, sí, se supone que se resuelven cosas a partir de lo psi, pero cuando aparece un encuentro entre la identificación de un problema, esto implica investigación, ¿no? Situaciones problemáticas, etcétera, que entre lo que a uno le dan ganas de hacer, ¿no? Como egresado
de nuestras escuelas, de lo que viene sintiendo que resuena, y qué propuesta concreta puede hacer en tal espacio institucional. Son muy positivas las resonancias de eso, y son positivas las resonancias en el espacio donde el psicólogo social se incluye, pero son muy positivas en la construcción de la identidad y de la mencionada autoestima, ¿no? Es decir, la valoración. Me parece que el camino de fortalecer nuestra inclusión y activamente yendo hacia, ¿no?, esa cosa de incluirnos, eso bien pilloniano, incluirnos en el espacio del conflicto. No esperar que de una escuela nos vengan a consultar, sino quizás ofrecer algo posible dentro de una institución escolar. A veces sí vienen a pedir, pero eso de esperar la demanda, hablando de la espera después veremos, pero ese es otro tipo de espera. Bueno, eso también quería comentarte, Beatriz, porque a todos, pero tu pregunta movilizó estas inquietudes. Agradecemos entonces la presencia de ustedes tres.